Queremos evaluar las expresiones trigonométricas inversas dadas. Observe cómo estas tres expresiones involucran tangente inversa o arcotangente. Al evaluar expresiones trigonométricas inversas, se nos da la relación trigonométrica o el valor de la función trigonométrica, y encontramos un ángulo en un intervalo particular. Entonces, para tangente inversa o arcotangente, debemos recordar que la salida o el rango será el intervalo abierto de pi negativo sobre 2 a pi positivo sobre 2. Entonces, para la tangente inversa negativa 1, estamos buscando un ángulo en este intervalo abierto que tenga un valor de función tangente de un negativo. Al evaluar expresiones trigonométricas inversas que involucran coseno inverso, el círculo unitario suele ser muy útil. Porque en el círculo unitario x es igual a datos de coseno y es igual a datos de seno. Pero recuerde, los valores de la función tangente en el círculo unitario serían iguales a y divididos por x, por lo que es mucho más difícil identificar el ángulo. Eso tendría un valor de función tangente particular. Entonces, para nuestros ejemplos aquí, usaremos nuestro triángulo de referencia como se muestra a continuación. Donde tenemos un triángulo de referencia 30, 60, 90 aquí y luego un triángulo de referencia 45, 45, 90 aquí. Para comenzar, ignoraremos lo negativo e intentaremos encontrar un ángulo que tenga un valor de función tangente de positivo 1. Y observando el triángulo de referencia 45, 45, 90, observe cómo la tangente 45 grados sería igual a la relación del lado opuesto del lado adyacente y, por lo tanto, tangente 45 grados. O tangente pi sobre 4 radianes es igual a positivo 1. Debido a que tenemos una tangente inversa de un negativo, y el ángulo debe estar en el intervalo abierto de pi negativo sobre 2 a positivo pi sobre 2, lo que significa que el ángulo debe terminar en el primer o cuarto cuadrante, porque tenemos una tangente inversa negativa 1 y no positiva 1. Esbozaremos un ángulo de referencia de 45 grados no en el primer cuadrante sino en el cuarto cuadrante. Entonces el ángulo de referencia tendría el lado inicial aquí y el lado terminal aquí. Y nuevamente, el ángulo de referencia sería de 45 grados. Entonces, si dibujamos el triángulo de referencia, sabemos que será 1, raíz cuadrada 2. Pero debido a que estamos en el cuarto cuadrante donde la coordenada y es negativa, este 1 sería negativo 1. Y observe que el valor de la función tangente de este ángulo de referencia es igual a negativo 1 sobre 1 o negativo 1 pero, nuevamente, porque nuestro ángulo debe ser el intervalo abierto de pi negativo sobre 2 a pi positivo sobre 2, el ángulo que estamos buscando tendría un lado inicial a lo largo del eje x positivo aquí, y tendríamos que girar en sentido horario aquí. Y, por lo tanto, el ángulo que estamos buscando en realidad sería negativo 45 grados o en radianes negativo pi sobre 4 radianes. A continuación, tenemos la tangente inversa de la raíz cuadrada negativa 3 dividida por 3, así que volvamos a mirar nuestros triángulos de referencia. Este ángulo probablemente será un poco más difícil de identificar, pero porque de la raíz cuadrada 3, veamos el triángulo de referencia 30, 60, 90. Tenga en cuenta que una tangente de 30 grados sería igual a una dividida por la raíz cuadrada 3, que, si ignoramos este seno, no se ve igual pero si tenemos un dividido por la raíz cuadrada 3 y racionalizamos este aviso de cómo obtenemos la raíz cuadrada de 3 dividida por 3. Entonces, la tangente de 30 grados es igual a la raíz cuadrada 3 dividida por 3, y porque tenemos una tangente inversa de la raíz cuadrada negativa 3 dividida por 3, y porque el valor de la función tangente es negativo en el cuarto cuadrante, donde la coordenada y es negativa, dibujaremos un ángulo de referencia de 30 grados no en el primer cuadrante sino en el cuarto cuadrante. Entonces, el ángulo de referencia tendría el lado inicial aquí y el lado terminal aquí y, nuevamente, el ángulo de referencia es de 3 grados, por lo que si dibujamos nuestro triángulo de referencia tendríamos 1, 2, raíz cuadrada 3 pero, una vez más, porque estamos en el cuarto cuadrante, esto es negativo 1. Así que estamos buscando un ángulo en el intervalo abierto de pi negativo sobre 2 a positivo pi sobre 2 que tiene un valor de función tangente de negativo raíz cuadrada 3 dividida por 3. Entonces, conocemos el ángulo de referencia, pero el ángulo real que estamos buscando tendría el lado inicial aquí y el lado terminal aquí, pero tendría que girar en el sentido de las agujas del reloj en esta dirección. Entonces nuestro ángulo es en realidad negativo de 30 grados o negativo pi sobre 6 radianes. Y luego, finalmente, para nuestro último ejemplo tenemos una raíz cuadrada arcotangente de 3. Si esto es útil,
Podemos escribir esto como raíz cuadrada 3 sobre 1. Entonces, si volvemos a nuestros triángulos de referencia, observe cómo la tangente 60 grados es igual a la raíz cuadrada 3 sobre 1 o la raíz cuadrada 3. Entonces el ángulo de referencia será de 60 grados. Y como el valor de la función tangente es positivo, dibujaremos un ángulo de referencia de 60 grados en el primer cuadrante. Entonces se vería algo así. Avancemos y bosquejemos el triángulo de referencia. Entonces, como estamos en el primer cuadrante, todo es positivo, por lo que tenemos 1, 2, raíz cuadrada 3, y porque estamos en el primer cuadrante, el ángulo de referencia aquí es el ángulo. Estamos buscando el lado inicial está aquí, el lado terminal está aquí, por lo tanto, el ángulo en este intervalo abierto de pi negativo sobre 2 a pi positivo más de 2 es positivo 60 grados o pi sobre 3 radianes. Ahora, también verifiquemos esto en la calculadora gráfica. Aunque queremos el ángulo en radianes en la calculadora, utilizaremos grados porque es mucho más difícil reconocer el ángulo en radianes cuando la calculadora no da una aproximación decimal. Así que sigamos adelante y presione la tecla de modo, baje a la tercera fila y resalte el grado. Presione Enter. Regrese a la pantalla de inicio y para la tangente inversa negativa 1, presionamos la segunda tangente, negativa 1, paréntesis cerrado, ingrese. Negativo 45 grados es igual a negativo pi sobre 4 radianes. Y solo para mostrar por qué estamos en modo de grados y ingreso pi negativo dividido por 4, la mayoría de nosotros no reconocería que esta es una aproximación decimal para pi negativo sobre 4 radianes. A continuación tenemos la raíz cuadrada negativa de la tangente inversa 3 dividida por 3, entonces la segunda tangente negativa, la segunda x al cuadrado para la raíz cuadrada 3, la flecha derecha, dividido entre 3, cierre el paréntesis y entre. Negativo 30 grados es igual a pi negativo sobre 6 radianes, y luego finalmente nuestra raíz cuadrada tangente 3, segunda raíz cuadrada tangente 3, flecha derecha, cerrar paréntesis, ingresar, 60 grados es igual a pi sobre 3 radianes. Espero que hayas encontrado esto útil. _FC00F265AF2E